Buenas, ¿cómo están? Acá estamos con Guillermo, otra vez grabando un video para esta semana de trabajo. De mi parte, saludarlos, esperar que se estén cuidando. Y Guillermo, no sé si tienes algo para decirle, si no, comenzamos Buen con día, buen día, buen día. Buen el día, ¿todo bien? trabajo. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo lo que eran las áreas funcionales y cómo calcular cuál es el área funcional, que sería la zona de entrenamiento, dentro de la capacidad de resistencia de cada uno de ustedes. Los que realizaron la tarea, la mayoría hicieron muy bien. De mi parte, felicitarles. Entendieron bien cómo era el procedimiento para calcular el área funcional. Y lo que nos queda decirle que la importancia de saber el área funcional es que si yo, por ejemplo, voy a entrenar a un grupo de personas, utilizando el cálculo que practicamos la semana pasada, puedo saber más o menos ese grupo de personas, cómo trabajarlo. Puedo dividir por grupos, poner gente con una capacidad similar, por más que eso sea relativo, depende de un montón de factores individuales. Por lo menos tengo un parámetro para organizarme cuando me toque trabajar con un grupo de personas. Hoy vamos a empezar con los métodos del entrenamiento a la resistencia. Ya estuvimos hablando en una clase práctica y ya estuvimos hablando cuando comenzamos el tema de resistencia y vimos que existen métodos continuos y métodos fraccionados. Esos métodos, según este señor García Verdugo, dice que son herramientas que necesita el entrenador para ayudar a los deportistas a lograr sus objetivos. Y nosotros lo planteamos con la misma intención que este señor Verdugo, García Verdugo, pensando en que si algún día alguno tiene un grupo a cargo, tenga esas herramientas para poder organizarse. Existen los métodos de entrenamiento a la resistencia continuo, que ya lo hablamos bastante, que es el continuo armónico, que nosotros lo dimos como continuo uniforme, y el continuo variable, que es el que en el continuo armónico la intensidad se mantiene, y en el continuo variable la intensidad se va variando, sube o baja la intensidad según los ejercicios que se plantean. ¿Qué tienen eso qué tengo que tener en consideración? Que es continuo, no puedo parar. Si yo paro, dejo de dar un estímulo, estoy fraccionando el volumen total, el tiempo total del ejercicio. Suponiendo que el ejercicio dura 20 minutos, bueno, durante los 20 minutos, las personas que están realizando ese ejercicio tienen que estar en movimiento. Si en algún momento yo paro, dejo de hacer ejercicio, estoy fraccionando el volumen total, por lo tanto, estoy haciendo un método fraccionado. Dentro del método fraccionado, vamos a ver que tenemos el método intervalado y el método de repeticiones, que cualquier uno de ellos puede ser corto, medio, largo o muy corto. Son muy parecidos, el intervalado y el de repeticiones tienen una simple diferencia, que lo vamos a ver después, y después tenemos métodos que no están en esta diapositiva, que son métodos que se utilizan mucho en el fútbol, que son el intermitente y el interactivo. Además de estos, el intervalado, el continuo, también se pueden utilizar en cualquier deporte. Voy a pasar la diapositiva y vamos a ver más o menos qué características tiene cada método. Esto es de fútbol, ¿vieron? Por eso acá tiene el intermitente y el interactivo. Después vamos a ver características de cada uno. Bueno, el método continuo muy, muy sencillo, ya lo hablamos. Se mantiene la misma intensidad durante todo el trabajo, si es un continuo uniforme, si es un continuo variado, la intensidad va cambiando. Dentro del continuo variado puede ser progresivo, ir aumentando la intensidad cuando va pasando el tiempo, o puede ser un fartlek, que es otro tipo de entrenamiento donde se hacen, por ejemplo,
cambios de ritmo en función de lo que dice la persona que está entrenando, en función del ambiente, del terreno que se está realizando. Es un método que se utilizaba mucho antes, hoy en día no es tan utilizado. Tanto el continuo variado como el continuo uniforme pueden ser intensivos o extensivos. Intensivo cuando es más intenso el ejercicio, o sea, que la intensidad es alta y el volumen, cuando hablamos de volumen, hablamos de la duración en tiempo, el volumen es bajo. Y extensivo es el contrario, cuando el volumen es alto, un ejercicio que demora mucho tiempo, y la intensidad es baja. Dependiendo cómo yo lo plantee, puede ser intensivo o extensivo. Bueno, método fraccionado es cuando se dividen, por ejemplo, habíamos puesto el ejemplo de los 20 minutos en el método continuo, ¿no? En el método fraccionado también tenemos los 20 minutos, pero dividimos en bloques. Por ejemplo, 2 bloques de 7 y un bloque de 6, 4 bloques de 5, 5 bloques de 4 minutos, 10 bloques de 2 minutos. Cada uno puede organizar ese periodo, ese volumen total que era de 20 minutos, dividiéndolo en bloques como quiera. Cada bloque, que sería un tiempo de trabajo, por ejemplo, esos 2 minutos, o 5 minutos, el tiempo que eligieron, y después un tiempo de pausa. La pausa se puede regular en función de la recuperación que requiere el deportista para poder recuperar sus sistemas energéticos. Bueno, sumando todos esos bloques que nosotros hablamos, que es un tiempo más corto de trabajo, sumamos el volumen total del ejercicio, que sería en este caso el ejemplo que vimos de 20 minutos. En los deportes colectivos son muy usados los métodos fraccionados, porque los deportes colectivos no son de carrera continua. Si nos ponemos a pensar, un jugador de cualquier deporte no pasa 20 minutos corriendo sin parar. De deportes colectivos estamos hablando, ¿no? Si vemos deportes individuales, sí. Entonces, si ese jugador no pasa esos 20 minutos corriendo de forma continua, no hay tanta necesidad de entrenar siempre de forma continua, porque es algo que no es específico del deporte colectivo. Por eso son utilizados todos los métodos fraccionados. Se divide el volumen total por bloques y de ahí se planifican utilizando cualquiera uno de los métodos dentro del fraccionado. Vamos a los métodos. El primer método, perdón, que vemos acá, que yo les comenté que son muy similares, el método repeticiones y el método intervalado. Estos dos métodos se dividen en bloques y en esos bloques los jugadores o las personas se trabajan durante todo el tiempo. Acá yo tengo un ejemplo del volumen total, que eran 20 minutos, ¿se acuerdan? Dividimos en 4 bloques de 5 minutos, miren. 5 más 5 más 5 más 5. Entre bloques, vamos a poner 2 minutos de pausa, ponemos, o 3 minutos de pausa. 3 minutos vamos a poner. Hay que tener en cuenta también, Bruno, que en el fraccionado lo puedes adaptar bien específico al deporte que estás haciendo, con los tiempos de trabajo y la recuperación más específicos.
yo qué sé, handball, básquetbol, fútbol, cualquier deporte de colectivo tiene sus tiempos, si bien no es tan estricto, pero tiene sus tiempos de trabajo y recuperación. Lo que te da esa libertad de adaptar un poquito más a cada deporte específico. Sí, tiene toda la Quedaron tus razón. 3 ahí. Bueno, ¿por qué pusimos 3 minutos de pausa acá? Porque recuerdan cuando vimos, no vimos con ustedes los sistemas energéticos. El cuerpo humano, cuando realizamos ciertas actividades, consumimos energía. Y para recuperar esa energía en un sistema de ellos que se llama la TPPC, se requiere una pausa mínima de 2 minutos a 3 para poder recuperar. Por eso, acá pusimos 3 minutos de pausa. No quiere decir que siempre se tenga que poner esos 3 minutos de pausa entre cada uno de esos bloques. Pueden modificar la pausa según su objetivo. Eso depende del conocimiento que tengan, obviamente. Tenemos método de repeticiones. Durante 5 minutos trabajo, el trabajo que a ustedes se les ocurra, en cualquier una de las áreas funcionales. Puede ser un trabajo muy intenso, bueno, muy intenso 5 minutos no voy a aguantar, pero un trabajo, un super aeróbico, un subaeróbico o un regenerativo puedo realizarlo, un VO2 no. Entonces, trabajo durante esos 5 minutos, descanso 3, trabajo 5 minutos, descanso 3, trabajo 5 minutos, descanso 3 y vuelvo a trabajar 5 minutos. Volumen total, sumando los 4 bloques, 20 minutos, con 3 minutos de pausa entre cada bloque. ¿Cuál es la diferencia entre el método de repeticiones y el método intervalado? Que el método de repeticiones, esta pausa acá de 3 minutos que estamos marcando, esta pausa es una pausa completa, o sea, la persona en esos 3 minutos no hace nada, descansa. Sin embargo, en el método intervalado, en esta pausa acá de 3 minutos es una pausa incompleta. No va a hacer la persona los 3 minutos de ejercicio porque si no sería algo continuo, pero capaz que hace 5 minutos, descansa 1, hace 1 minuto de algún ejercicio, yo qué sé, hace una sentadilla y una lagartija, por decir un ejercicio, no tiene por qué ser ese, descansa 1 minuto y ahí la pausa de 3 minutos no fue completa porque tuvo 1 minuto trabajando. Después hace 5 minutos y esta pausa tampoco es completa. Es una pausa también de 3 minutos, donde de los 3 minutos, 2 son de trabajo y 1 es perdón, 2 son de descanso completo y 1 es de trabajo. Por lo tanto, la pausa es una pausa incompleta también. Habíamos visto que tanto el intervalado como el de repeticiones, que son iguales, lo único que cambia es la pausa, recuerden, en el intervalado es una pausa incompleta y en el de repeticiones es una pausa completa. Pueden ser largos cuando trabajo más de 5 minutos cada bloque, o serie también se puede llamar. Medio cuando trabajo entre 1 minuto y 5 minutos a cada uno de esos bloques. Corto cuando trabajo de 30 segundos a 1 minuto. Y muy corto cuando trabajo de 10 segundos a 29 segundos. Y también puede ser intensivo o extensivo. Obviamente, cuanto más corto es el bloque o esa serie, puedo hacerla más intensiva. Porque, por ejemplo, voy a hacer un bloque de 30 segundos de trabajo por 40 segundos de pausa. Esos 30 segundos de trabajo puede aumentar mucho la intensidad. ¿Por qué? Porque después la persona va a tener 40, 50 segundos para descansar. Ahora, si yo hago 5 minutos, si lo hago muy intensivo a un bloque de largo o a un método intervalado largo, posiblemente voy a estar fatigando demasiado a la persona. No va a resistir 5 minutos a una intensidad muy alta. Entonces tengo que tener en cuenta eso siempre.
Cuanto más corto, puedo hacerlo más intenso. Cuanto más largo, más extensivo. No sé si tenés algún aporte, Memo. Sí, lo que hablaba otra vez el pequeño aporte de la clase pasada, hay que cuidar mucho el tema de la intensidad. Siempre mayor intensidad, mayor pausa, y a mayor intensidad, más corto el trabajo. Menor intensidad, más largo. Esa Hay que relación cuidar. volumen-intensidad siempre en cualquier uno de los Exactamente. métodos, tanto en el continuo como en los fraccionados, tengo que mantenerlo. Bueno, vamos al intermitente. ¿Qué es algo intermitente? Que es algo que se interrumpe y después prosigue cada cierto tiempo de manera reiterada. ¿Vieron? El método intermitente, vamos acá de vuelta a la pizarra. También es un método fraccionado, por lo tanto vamos a utilizar la misma estructura, miren, de 20 minutos de volumen total, dividido en 4 bloques de 5 minutos, donde esos 5 minutos acá se van a dividir. Vamos a hacer una línea recta porque si no ya vi que... Esos 5 minutos se van a dividir en periodos de trabajo y periodos de micropausa. ¿Se acuerdan que acá estos 3 minutos son la macropausa, la pausa que tengo para descansar? Bueno, entonces acá en el intervalado voy a tener periodos de micropausa. Por ejemplo, trabajé 30 segundos, descansé 30 segundos. Trabajé 30 segundos, descansé 30 segundos. Trabajé 30, descansé 30. 1, 2, 3, bueno, me va a quedar 4 minutos, pero no importa. 30, 30. ¿Vieron? Tengo 30 segundos de trabajo, 30 segundos de micropausa, 30 segundos de trabajo, 30 segundos de micropausa, 30 segundos de trabajo, 30 de micropausa, 30 de trabajo, 30 de micropausa, y acá me faltó espacio, tendríamos 30 segundos más de trabajo y 30 de micropausa. Cuando hago todo eso, completé un bloque de trabajo. Ese bloque de trabajo va a tener periodo de trabajo y periodo de micropausa, y después tengo la macropausa o la pausa completa, que es para recuperar los sistemas energéticos. Después el segundo bloque que hago lo mismo, divido en trabajo y pausa, descanso, trabajo y micropausa, descanso, el siguiente bloque lo mismo, trabajo, micropausa, descanso, después el último bloque, trabajo, micropausa, descanso. Teniendo en cuenta lo que dijo Guillermo, que cuanto menos tiempo es el trabajo, más intenso es el ejercicio, este método es mucho más intenso que el método intervalado. ¿Por qué? Porque salvo que se haga un intervalado corto o un intervalado muy corto. Porque se trabaja 30 segundos, pero esos 30 segundos son una intensidad mucho más alta. Se descansa 30 segundos y después se vuelve a trabajar 30 segundos en una intensidad muy alta también. Se descansa 30 segundos. Entonces, el volumen total, cuando vemos la intensidad del trabajo, el método intermitente es más intenso que el método intervalado. Podés jugar un poquito con los tiempos también, ¿no, Bruno? Con los tiempos de trabajo y pausa, ahí te permite una No tiene por qué flexibilidad. tener, Pues, sí, esa estructura que yo marqué de 30 por 30 es un ejemplo simplemente. Ahora vemos acá la pausa, relación trabajo-pausa. Ahora vamos a ver. Primero tenemos que ver que en este trabajo es
muy intenso, entonces ciertos estímulos pueden ser anaeróbicos y muchos sobre el área funcional del VO2 máximo. Puede trabajar los tres sistemas energéticos, anaeróbico láctico y aeróbico, que eso no lo vimos, así que no nos vamos a detener mucho. Y después lo que dice Guillermo. En el intervalado y en el método de repeticiones, la pausa no tiene una relación directa con el trabajo. Puedo trabajar 30 segundos y descansar 1 minuto, 2 minutos, 20 segundos, lo que sea. Ahora, en el intermitente sí, la relación trabajo-pausa tiene que ser 1-1, 1-2 o 1-3. ¿Qué significa eso? 1-1 es el ejemplo que yo les mostré, que había 30 segundos de trabajo por 30 segundos de pausa. Esa relación, trabajo 1, 30 segundos, pausa 30 segundos, la pausa es igual, entonces es un intermitente con relación trabajo-pausa o densidad 1-1. Cuando la pausa es el doble del trabajo, por ejemplo, yo trabajo 30 segundos y descanso a una micropausa de 1 minuto, la relación es 1-2. O trabajo 20 segundos y la micropausa es de 40 segundos, bueno, la relación es 1-2. Y 1-3 es cuando la pausa es el triple del trabajo. Trabajo 20 segundos y descanso 1 minuto. Obviamente, cuanto más pausa tengo, el trabajo va a ser menos intenso. Si yo trabajo 30 segundos y descanso 1 minuto, va a ser mucho menos intenso de que si yo trabajo 1 minuto y descanso 1 minuto también. Como en este método se trata de trabajar a alta intensidad, nunca puede superar 1 minuto de trabajo. Y después tengo que tener en cuenta que cuanto más chica es la micropausa, más intenso es el ejercicio. Por ejemplo, yo trabajé un bloque de 30 segundos de trabajo por 30 de pausa. El otro bloque yo trabajé de 15 segundos de trabajo por 15 de micropausa. Este segundo bloque es mucho más intenso que este de 30 por 30. ¿Por qué? Porque yo trabajé menos, sí, pero la intensidad es muy alta. Yo voy a subir mucho la frecuencia cardíaca. Y lo que me mide la intensidad es la recuperación, no es el tiempo de trabajo. En este la recuperación es de 15 segundos y en este la recuperación es de 30 segundos, entonces el que tiene menor recuperación es más intenso. Este método es muy utilizado en deporte colectivo porque permite trabajar algo más específico del deporte. Vieron que todos los deportes colectivos yo corro, hago un pique, camino, troto, hago un pique, camino, troto. Nunca corro continuo durante un tiempo determinado, ya sea de 5 minutos o puedo hacer un intervalado de 5 minutos. Bueno, en un deporte de colectivo yo nunca corro 5 minutos. Sí, lo que hago es trabajar de forma alternada. Trabajo, pausa, camino, trabajo, corro para atrás, hago galopa, todo eso. Entonces, este método como que se le da cierta especificidad más parecido al deporte colectivo. Es muy bueno para mejorar la síntesis de fosfocreatina, aumenta la velocidad en las fibras musculares, aumenta el metabolismo del azúcar, y esos son los beneficios que tiene. Diferencia o intervalado dentro de intermitente, la intensidad. En el intervalado la intensidad es más baja que en el intermitente, en este acá se trabaja entre un 60 y un 80, en el intervalado entre un 60 y un 80% del VO2 máximo y en el intermitente entre un 80 y un 90% del VO2 máximo. Y otra cosa que tiene de diferente es la pausa. En el intervalado
Las pausas pueden ser menor al tiempo de trabajo o pueden ser mayor, depende de la intensidad. En el intermitente la pausa siempre tiene que ser igual o mayor al tiempo de trabajo. Después tenemos el método interactivo. El método interactivo es muy similar, tiene ciertas características del método intermitente, muy utilizado en fútbol también, pero la diferencia es que también tiene un tiempo de trabajo y un tiempo de pausa, mientras voy dibujando acá, voy hablando, pero esa relación trabajo-pausa no es exacta. ¿Se acuerdan que en el intermitente yo puedo trabajar, el tiempo de recuperación tiene que ser igual al tiempo de trabajo? 15 segundos de trabajo, 15 de recuperación. Bueno, en el interactivo no. En el interactivo yo puedo trabajar, por ejemplo, 5 segundos, descansar 10, trabajar 20, descansar 10, trabajar 30, descansar 5, trabajar 45 segundos. La relación esa trabajo-pausa no tiene una proporción exacta. ¿Qué pasa? Si nos ponemos a pensar, a ver los deportes colectivos, es más similar todavía que el intermitente a los deportes colectivos. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto tiempo, o sea, la persona, el jugador, la persona que estoy entrenando, no sabe cuánto tiempo tiene de trabajo y cuánto tiene de pausa. Eso no quiere decir que yo voy a inventar en el momento cómo va a ser la relación trabajo-pausa. Tengo que saber bien que si yo le di 10 segundos de pausa, la próxima pausa tiene que ser igual o mayor, la recuperación, micropausa sería, porque si no voy a aumentar demasiado la intensidad y en algún momento voy a tener que bajar la intensidad para, dentro del mismo bloque, no poder trabajar a intensidades demasiado elevadas que puedo pasarme a lo anaeróbico. Entrenamiento anaeróbico que el entrenamiento anaeróbico tiene algunas desventajas si yo no sé manejarlo. Trabajo como método interactivo, pero igual tengo que saber o planificar con anticipación esa relación trabajo-pausa. Y bueno, lo que tiene de bueno estos métodos que puedo asociar a tácticas del equipo, a trabajar junto con alguna técnica, por ejemplo, en cualquier deporte puedo asociar a un lanzamiento, a un remate, a lanzar a pique, a lo que sea, a regate. Tengo que saber siempre cómo dividir el periodo de trabajo, el volumen total, en bloques. No tienen por qué ser, reitero, de 5 minutos, simplemente fue un ejemplo. Y organizo el tiempo y la recuperación, el tiempo de trabajo y la recuperación en los bloques. Y a partir de ahí puedo planificar una sesión de entrenamiento para cualquier persona, cualquier deporte. Si es una persona que tiene una edad avanzada, obviamente la intensidad va a ser mucho más baja, la relación trabajo-pausa va a ser mucho más pausa que trabajo, dependiendo de la intensidad del trabajo, pero tengo que tener en cuenta todas esas cosas. ¿Cómo puedo trabajar el método fraccionado? Yo les mostré acá la forma estándar. ¿Qué es eso? Repeticiones de una misma distancia o de un mismo tiempo. Yo les hablé solo de tiempo. Puedo fraccionar según la distancia, por ejemplo. Hago un fraccionado en distancia de 4 bloques de 1000 metros, por ejemplo. Esto es un fraccionado, según la distancia. 4 bloques de 7 minutos es un fraccionado según el tiempo. Puede ser creciente o decreciente. Creciente cuando la intensidad aumenta, empiezo con una intensidad baja y aumento la intensidad. Y decreciente cuando es el contrario. Empiezo con una intensidad alta y voy bajando la intensidad en las series. Puede ser piramidal, en forma de pirámide, modificar distancia o forma de trabajo de forma creciente o decreciente, y puede ser alternativo, que puede ir variando la distancia o el tiempo de trabajo en cada bloque. En vez de hacer los 4 bloques 5 minutos, voy variando un bloque de 5, uno de 3, uno de 9. O en la distancia, en vez de hacer 4 pasadas de 1000, hago una de 1000, una de 700, una de 1200 y
y una de 1000 de vuelta. Hice los mismos 4000 metros o hice los mismos 20 minutos, pero varié los trabajos y pausas. Bueno, espero que haya quedado claro. No sé, Memo, si tenés algún aporte. No, está bien, pero estuvo bastante claro. Espero que Ulises haya entendido bien. Si tienen alguna duda, Guillermo y yo siempre estamos a las órdenes, tienen toda la semana para preguntar, y como siempre le vamos a poner alguna tarea basada en lo que trabajamos hoy, para que la vayan realizando durante la semana. De mi parte, si no tienen duda, espero que hayan entendido y me pongo a las órdenes. Les mando un saludo. No sé, Memo, si querés decir algo. Dale, Ulises. No, está bien. Que pasen bien, che. Bueno, Vamos arriba. no. Sigan trabajando. Dale.